Hola, mis emprendedores de la felicidad. Sean todos bienvenidos a un nuevo video programa de ebookies.com. Como siempre, les saluda su amigo y servidor, Andrés Rueda. En el día de hoy vamos a hablar sobre el misterio que rodea el gran apagón de Nueva York. El famoso apagón del año 65. Mucho se ha especulado al respecto y mucho se ha escrito sobre este tema. La pregunta es: ¿puede atribuírsele la responsabilidad de este suceso a los objetos voladores no identificados? Es decir, ¿pudieron los ovnis haber generado semejante apagón? Antes de contestar esta pregunta, veamos un poco el contexto en el cual aconteció toda esta historia. Todo comenzó en noviembre 9 de 1965. Ese era un día como cualquier otro, un día normal y ordinario. El caso es que a eso de las 5:15 de la tarde ocurrió algo muy inusual para un país desarrollado como los Estados Unidos. Aconteció un corte de energía eléctrico que dejó a la ciudad de Nueva York y a muchas otras áreas circundantes completamente en tinieblas. No creas que solamente fue la ciudad de Nueva York el área afectada. De hecho, hasta 8 estados de Norteamérica y algunas zonas de Canadá, como Ontario, resultaron afectadas por el corte de energía. En total, más o menos un total de 30 millones de personas quedaron sin suministro eléctrico, en un área de aproximadamente 13.000 kilómetros cuadrados. El corte generó una especie de caos colectivo, pues además de que muchas personas quedaron atrapadas en el metro y en ascensores, que se vaya la luz en una de las ciudades más importantes del mundo no es algo que ocurra todos los días. No creas que es como en nuestros países latinos subdesarrollados, en donde, en ciertas áreas, los cortes de luz es una cosa completamente normal. Es el pan de cada día. La cosa es que en algunas zonas, como Nueva York, el corte se prolongó hasta por 13 horas seguidas. La versión oficial es que hubo un daño mecánico en una línea de alto voltaje, entre la zona de Buffalo y las cataratas del Niágara. Aparentemente, se generó una sobrecarga en uno de los relés de respaldo, que hizo que los breakers del circuito se dispararan. Del mismo modo que los fusibles de tu casa se disparan cuando conectas la plancha, el televisor, la nevera, el aire acondicionado, el PlayStation y el computador en la misma toma eléctrica. Sin embargo, la historia no termina aquí, pues resulta que antes del incidente fueron muchos los avistamientos y los reportes de ovnis cerca de la zona en donde ocurrió el daño. Además, aunque los expertos pudieron determinar en dónde ocurrió el daño exactamente, nunca pudieron encontrar una explicación lógica al porqué de la sobrecarga. Es decir, no había razón alguna para que una sobrecarga de tal magnitud ocurriera. Una cosa que tienen que entender es que, sin duda, la sobrecarga debió ser increíblemente grande para que los breakers del circuito se dispararan. De hecho, un ingeniero de nombre Jim Harris, quien era supervisor de la central eléctrica de Ontario, dijo lo siguiente: «Es increíble, si no hubiera visto la evidencia, hubiera dicho que algo así era imposible de que sucediera». Esto pone en evidencia que la sobrecarga que experimentó el sistema fue algo completamente anormal. Aunque el reporte final concluyó que definitivamente el fallo se produjo por una sobrecarga de energía, nunca se pudo determinar qué fue lo que generó esa sobrecarga. Hasta el día de hoy, esa pregunta sigue sin poderse responder. Aquí es en donde nosotros retomamos la pregunta: ¿qué pudo haber generado esa sobrecarga de energía? En mi humilde opinión, fueron los ovnis los responsables del gran apagón, y les voy a decir las razones. En primera instancia, muchos científicos están de acuerdo en que los campos electromagnéticos generados por los ovnis son suficientemente grandes para generar sobrecargas en líneas eléctricas. Pero esa no es la única razón. Verán, lo más interesante de todo esto es que, antes y después del suceso, hubo muchos reportes de avistamiento de ovnis en la zona. Reportes que provenían de distintas fuentes y de distintos lugares. Por ejemplo, uno de los reportes más creíbles los dio, nada más y nada menos, el comisionado de aviación de Siracusa, Robert Walsh. Hablando de Siracusa,
Es digno de mencionar que el periódico de esta localidad recibió una infinidad de llamadas que reportaban más de 100 avistamientos de ovnis en el área. Así que no crean que se trató de algo que solo vio una persona y ya. No, esto lo vieron cientos de personas. Volviendo al señor Walsh. Resulta que este hombre estaba volando sobre Siracusa en el momento en el que ocurrió el apagón. A pesar de la completa oscuridad, el hombre de alguna manera logró aterrizar sano y salvo en el aeropuerto de Hancock. Mientras estaba en la pista, él y otros oficiales del aeropuerto divisaron una bola circular de luz, una bola de 15 metros de diámetro aproximadamente, que volaba a una altura de más o menos 30 metros. El objeto estuvo ahí flotando por varios segundos, hasta que, de un momento al otro, desapareció súbitamente. Pero tiempo después, los hombres volvieron a ver otro objeto similar que ascendía sobre el aeropuerto y que, al igual que su predecesor, también desapareció súbitamente después de un tiempo. Los hombres decían que esta cosa ascendía lentamente y que, claramente, se movía de manera inteligente. Ahora bien, tengamos presente que los hombres en la pista no fueron los únicos testigos de estos objetos, pues resulta que al mismo tiempo, el instructor de vuelo Weldon Ross, junto con su estudiante James Brooking, estaban aproximándose al aeropuerto cuando, desde el aire, también divisaron la bola de fuego justo debajo de donde se encontraban. Pero lo más sorprendente no termina aquí. Resulta que, no muy lejos de este aeropuerto, parece ser que se encuentra una subestación eléctrica. Una subestación que, originalmente, se creyó que podía ser el lugar en donde se había originado el fallo que generó el gran apagón. Las evidencias no terminan aquí, pues el ya mencionado periódico de Siracusa publicó un reportaje 7 días después del apagón, en el que mostraba unas fotografías del objeto, tomadas por el sacristán de la parroquia de la Iglesia Episcopal de San Pablo. Este señor relata que estuvo observando el ovni por un espacio de 2 horas, más o menos, con su telescopio de alta potencia. Y cuenta que el centro del objeto consistía en discos giratorios que rotaban unos sobre otros. Ahora bien, la hipótesis de que el apagón pudo haber sido ocasionada por ovnis cobra aún más fuerza por otros reportes que sucedieron en otros lugares. Por ejemplo, en Nueva York, exactamente en el edificio Time Life, varios testigos divisaron un brillo peculiar en el cielo, sobre el oscuro cielo de Manhattan. Estos avistamientos ocurrieron unos 20 minutos antes del gran apagón. Cuentan los testigos que las luces parecían provenir de un objeto circular. Muchos fotógrafos tomaron fotografías del objeto, y de hecho, una de estas hasta apareció publicada en la revista Time en la edición del 19 de noviembre. Muchas personas pensaron que el ovni se trataba de un satélite ruso. Sin embargo, por la manera en la que los objetos se movían, era muy difícil que se tratara de un satélite. ¿Por qué digo esto? Porque, según los testimonios de los testigos, los objetos parecían suspenderse en el aire por largos periodos de tiempo. Después ascendían y descendían y se movían de lado a lado en un movimiento controlado. Y después, súbitamente, desaparecían o partían a una velocidad increíble. No hay que ser un genio para deducir que los satélites no se comportan de esta manera. Es apenas evidente. Para hacer esta historia aún más fascinante, resulta que el señor Frank Edwards, quien se encontraba investigando arduamente el fenómeno, descubrió que las autoridades militares habían estado enteradas de la presencia de ovnis unos 45 minutos antes de que ocurriera el gran apagón. Y esto se sabe por los testimonios de un par de pilotos comerciales, el señor Jerry Whittaker y George Croninger. Resulta que estos pilotos sobrevolaban sobre Tidiout, Pensilvania, cuando divisaron 2 objetos luminosos en forma de disco. Los pilotos narran que lo que más les sorprendió fue que también divisaron 2 cazas de la Fuerza Aérea que los iban persiguiendo. ¿Puedes imaginarte esto? 2 cazas de la Fuerza Aérea norteamericana persiguiendo a un par de ovnis. Alucinante. La cuestión es que, según la narración de los pilotos, en medio de esta cacería de película, es como si de repente uno de los ovnis hubiera puesto una marcha de supervelocidad,
porque salió disparado a una velocidad inimaginable. Una velocidad tan grande que dejó totalmente rezagados a los cazas de combate. Los mismos pilotos siguen contando que este hecho los impactó tanto que no se dieron ni cuenta en qué momento el otro ovni también se perdió del panorama. Probablemente haya desaparecido en la misma manera en que lo hizo el primero. Otra evidencia que soporta la hipótesis ovni fue el testimonio de un piloto de un avión privado que también los vio. Este señor cuenta que divisó un objeto circular y luminoso cerca de la planta generadora de las cataratas del Niágara. Este testimonio apareció en la televisión, enfrente de toda la nación. Más exactamente, el reportaje lo llevó a cabo el señor Frank McGee, un comentador que trabajaba para la NBC. A pesar de toda la evidencia y toda la prensa que recibió esta hipótesis de los ovnis, las autoridades, obviamente, negaron la influencia de estos actores en el gran apagón de Nueva York. Ellos todavía siguen diciendo que el fallo simplemente se debió a las sobrecargas en las líneas de tensión. Sin embargo, esta es la hora en la que todavía no pueden dar una explicación convincente de la causa de dicha sobrecarga. En fin, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Ustedes qué piensan, mis queridos emprendedores de la felicidad? ¿Creen que el gran apagón de Nueva York pudo deberse a una sobrecarga en las líneas de tensión provocadas por la presencia de ovnis? ¿Ovnis que por allí se encontraban? Déjenme sus comentarios y opiniones en la parte de abajo. A término personal, creo que existe demasiada evidencia para soportar la hipótesis de que los responsables del gran apagón de Nueva York fueron los ovnis. Es decir, es muy difícil omitir todos los reportes de avistamientos de ovnis que ocurrieron ese día, sobre todo de fuentes tan confiables como comisionados de aviación y varios pilotos comerciales y privados. Igualmente, me parece demasiado coincidencial que justo el día en que ocurrió este apagón se hayan divisado tantos ovnis en la zona. Por eso creo que hay una relación bastante fuerte entre los avistamientos de ovnis y el gran apagón de Nueva York de 1965. No podemos hacernos los ciegos ante tanta evidencia. Antes de irme, me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal y a mi boletín de noticias en mi página web, ewokis.com. Recuerden que, si se suscriben, les regalaré completamente gratis mi libro 20 consejitos para ser feliz. Bueno, mis emprendedores de la felicidad, les deseo un maravilloso día y hasta la próxima. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado el video del día de hoy. Les invito a que visiten mi portal ewokis.com y se suscriban a mi boletín de noticias. Así se podrán mantener enterados de mis últimos videos y programas. Además, al suscribirse, les obsequiaré completamente gratis mi libro 20 consejitos para ser feliz. Si les ha gustado el video, no olviden darle like. Y suscríbanse a mi canal para recibir notificaciones y más videitos interesantes como este. Como siempre, mis emprendedores de la felicidad, les deseo un maravilloso día y hasta la próxima.